Bien, voy a pedirle a la hermana Blanca que nos apoye leyendo los versículos del capítulo 6 de Juez. Jueces, capítulo 6, versículo del 1 en adelante. Y dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Es todo, ¿verdad? Sí. ¿Hasta cuál leyó? Ok, dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Amén. Vamos a empezar con este lindo texto, el versículo 1. El versículo 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Esto es algo muy importante, hermanos, que debemos recalcar. Dice, sigue diciendo el versículo: Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Saben que pues nosotros que leemos, lo que hemos leído la Biblia, hemos leído las historias antiguas, sabemos bien que el pueblo israelí era un pueblo rebelde, que se rebelaba en contra de los mandamientos de Dios, en contra de su voluntad, en contra de su palabra. En esa época Dios entregó a Israel en manos de los madianitas por 7 años. Esta fue una de tantas veces que el pueblo desobedecía y se rebelaba en contra de Dios. Pero saben que hoy voy a tocar un tema muy sensible que les mencioné hace rato, un tema sensible y delicado. Y también el título es La gracia protectora de Cristo. Saben que hoy en la actualidad, hermanos, voy a mencionar esto. Hoy en la actualidad, en las noticias, en la cadena de noticias, estamos viendo, ¿verdad?, el grande incendio que está sufriendo California, ¿no?, en Estados Unidos. Es doloroso, es triste lo que está pasando. Pero ¿saben una cosa, hermanos, amigos que nos escuchan hoy? Lo más triste y doloroso, lo que me pone triste a mí en cierto sentido, es que muchos pastores, cristianos o creyentes, publican muchas cosas a través de los medios sociales, de redes sociales, donde ellos están atribuyendo a Dios la culpa de ese incendio que se está llevando a cabo en ese país. Incluso los pastores, cuando los pastores dan un mensaje, la gente que lo escucha, ellos dicen: entonces ese Dios que tú tienes, que tú sirves, es un Dios tirano, un Dios vengativo, un Dios violento. ¿Dónde está ese Dios de amor? Y lamentablemente, queridos amigos y hermanos, los mismos creyentes, los mismos pastores están influyendo a que las personas tengan ese pensamiento en contra de Dios. Es triste ver eso, hermanos. Ellos dicen en las publicaciones que comúnmente se hace, dicen, se burlaron de Dios en un evento y a los 5 días o no sé cuántos días o una semana comenzó el incendio. De Dios nadie puede ser burlado, y eso es cierto, pero Dios no es un Dios vengativo. Dios es un Dios de amor maravilloso, que lo que Dios busca es la salvación de las personas, la salvación de las almas. Dios no está provocando nada ni se está vengando de ellos. Tal vez no es una casualidad, pero yo voy a exponerles en esta tarde cuál es la razón por la cual esta situación se está viviendo allá con nuestros hermanos de allá de esa ciudad, de aquellos lugares que están perdiendo todas sus propiedades, están perdiendo sus hogares,
sus bienes, incluso algunos han perdido la vida. Es triste y doloroso. Estamos orando por esas personas, por esas ciudades. Pero saben, este tipo de mensaje que a veces descuidamos y damos de una manera equivocada, se presta a interpretaciones erróneas hacia las personas. En vez de llevarles un mensaje de esperanza y de amor, les llevamos un mensaje de odio, un mensaje de venganza de Dios hacia la humanidad. Y no es así. Dios es un Dios maravilloso, un Dios de amor. Ahora, ¿saben que hoy vivimos bajo la gracia de Cristo, bajo la gracia de Dios? Y eso se predica en todas las iglesias. Se predica la gracia y que solamente vivimos por la gracia, y eso es cierto. Pero hasta cierto punto esa gracia de Dios incluso la han malinterpretado muchas personas. Las personas, algunos creyentes dicen, no, pues es que la gracia de Cristo, estamos bajo la gracia y ya no tenemos que obedecer los mandamientos de Dios o la ley de Dios. La función de la gracia no es desobedecer la ley de Dios. La función de la gracia no es olvidarse de los 10 mandamientos. La función de la gracia es salvarte de la muerte, es salvarte del peligro, cubrirte, protegerte. Esa es la función de la gracia de Dios para la humanidad entera. La gracia de Dios no solamente es para el creyente, la gracia de Dios es para toda la humanidad, ¿sí? Para eso es la gracia. Ahora, ¿cómo podemos explicar lo que está aconteciendo allá en ese país si solamente se burlaron de Dios y comenzó todo esto, todo este incendio? Saben que yo les voy a explicar algo importante. Yo la verdad no soy un erudito de la Biblia, yo no soy un teólogo, pero no es tan difícil entender que esa gracia protectora que Dios tiene para la humanidad, esa gracia protectora y salvadora, cuando el ser humano rechaza el llamado de Dios, cuando el ser humano se olvida de Dios y se deleita en los placeres mundanales y se enaltece y se enorgullece, esa gracia de amor que cubre la humanidad y que constantemente está llamando, que constantemente está invitando al ser humano a arrepentirse, esa gracia Dios puede alejarla un poco, ya sea de una ciudad, ya sea de un país, ya sea de un hogar o ya sea de una sola persona. Cuando el Señor retira su gracia y hace a un lado esa gracia protectora que tiene para con el ser humano, entonces viene la desgracia, entonces viene la muerte. Porque ¿saben por qué pasa eso? Porque el ser humano normalmente se inclina hacia el pecado, hacia el mal, y se olvida de ese Creador, de ese Dios poderoso. Y siguen en pos de ese Dios de este mundo, de ese enemigo de las almas. Y saben que el que causa ese dolor, esa tragedia, esa desgracia en la vida del hombre, en la ciudad, en los hogares, es el enemigo de las almas. Es el diablo el que causa todo eso. ¿Por qué nada más en esa ciudad? ¿O por qué nada más ahí? ¿Por qué nada más ahí? ¿O por qué nada más en este hogar? ¿O por qué nada más con esa persona? Es porque Dios en algún momento, para que el ser humano pueda voltear a ver al Creador, para que el ser humano pueda darse cuenta de que hay un Dios de amor que siempre los ha cuidado, los ha protegido con esa gracia protectora. Entonces esa gracia protectora la hace a un lado, ¿sí? Entonces ese enemigo de las almas, dice en San Juan 10:10, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dijo, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El enemigo vino a este mundo para hurtar, matar, destruir. Eso es lo que a él le complace, eso le gusta hacer. Pero como la gracia protectora de Dios está sobre la humanidad, el enemigo no puede hacer daño mientras esa gracia protectora esté en tu hogar, mientras esa gracia protectora esté en tu vida, mientras esa gracia protectora esté en tu ciudad, en tu país, el enemigo no puede hacer daño.
Pero en el momento que el Señor decide simplemente hacer un lado esa gracia protectora, entonces el enemigo